En esta oportunidad desarrollaremos el siguiente contenido. En primer lugar, nos referiremos al principio de la responsabilidad del Estado, para continuar con la responsabilidad del Estado tanto por acto judicial como por acto legislativo. Luego abordaremos el punto referido a la responsabilidad de la Administración con respecto a las funciones del Estado. De igual manera, nos referiremos a la responsabilidad del Estado por acto, contrato y hecho, así como también al punto relativo a la separación de la responsabilidad directa de la administración y la responsabilidad personal del funcionario. La Constitución de 1999, en su artículo 6, consagra a título de principio fundamental del Estado que el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y de las entidades políticas que la componen es y será siempre democrático, participativo, electivo, descentralizado, alternativo, responsable, pluralista y de mandatos revocables. Lo dispuesto en el mencionado artículo constitucional constituye la piedra angular de la responsabilidad del Estado, pues proclama como cláusula general que junto a los principios de democracia, alternatividad de los poderes, pluralismo, descentralización y otros, el Estado es y será siempre responsable. Como breve reseña histórica, es necesario destacar que fue precisamente en la Constitución de 1830, cuando Venezuela se separó de la Gran Colombia, que por vez primera se incluyó la declaración genérica según la cual el gobierno de Venezuela es y será siempre republicano, popular, representativo, responsable y alternativo. El carácter responsable del gobierno venezolano, reconocido como un principio fundamental del Estado de Derecho, fue repetido en las constituciones sucesivas e incluido en todas las que se dictaron en el curso del siglo XX. En el mismo sentido, la Constitución del 61, en su artículo 3, establecía que el gobierno de la República de Venezuela es y será siempre democrático, representativo, responsable y alternativo. De manera que es a consecuencia de la continua consagración de la cláusula general de responsabilidad patrimonial del Estado en todas las constituciones dictadas en el curso del siglo XX y el reconocimiento de la misma como un principio fundamental inseparable del Estado de Derecho, que se plasmó la responsabilidad patrimonial del Estado en la Constitución de 1999 como un principio fundamental. En ese orden de ideas, y reiterando el carácter de principio fundamental que comporta la responsabilidad del Estado, se debe destacar la importancia que se confirma con el contenido de la exposición de motivos de la propia Constitución, en la cual se dispuso textualmente lo siguiente. Finalmente, en las disposiciones generales se establece bajo una perspectiva de derecho público moderna la obligación directa del Estado de responder patrimonialmente por los daños que sufran los particulares en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea imputable al funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos y por cualesquiera actividades públicas, administrativas, judiciales, legislativas, ciudadanas o electorales, de los entes públicos o incluso de personas privadas en ejercicio de tales funciones. En consecuencia, con la entrada de vigencia de la Constitución del 99, definitivamente se logró incluir en un mismo texto constitucional la declaratoria de responsabilidad del Estado por el funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, la responsabilidad derivada de la actividad administrativa, judicial y legislativa, así como de cualquiera de los demás órganos del Estado. En definitiva, es la exposición de motivos de la Constitución del 99 la encargada de esclarecer el carácter amplio y objetivo de la responsabilidad patrimonial del Estado. Por otra parte, la Constitución del 99, tal y como se señaló anteriormente, estableció en su artículo 140 que el Estado responderá patrimonialmente por los daños que sufran los particulares en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea imputable al funcionamiento de la administración pública.
A todo evento, resulta claro que esa regulación no dejó lugar a dudas del amplísimo abanico de posibilidades que en el marco constitucional vigente ofrece a los administrados para exigir la responsabilidad de la administración. En tal sentido, los particulares podrán exigir la responsabilidad del Estado bien por falta o por sacrificio popular derivado de un daño causado por los servicios públicos o por cualquier actividad pública, sea esta administrativa, judicial, legislativa, de control o electoral de los entes públicos o privados en ejercicio de tales funciones. Ampliando más el reconocimiento de la responsabilidad del Estado, la Constitución Nacional vigente consagró una norma expresa referida a la responsabilidad por la actividad judicial. Tal responsabilidad atañe a los supuestos del error judicial y o el retardo u omisión injustificados. Así, se estableció en el artículo 49, numeral 8, que toda persona podrá solicitar del Estado el restablecimiento o la reparación de la situación jurídica lesionada por error judicial, retardo u omisión injustificada. Queda a salvo el derecho del o de la particular de exigir la responsabilidad personal del magistrado o magistrada, juez o jueza y el derecho del Estado de actuar contra estos y estas. En consecuencia, las disposiciones constitucionales de 1999 mencionadas anteriormente proclaman, sin lugar a dudas, la responsabilidad objetiva y autónoma del Estado como un principio fundamental inherente al Estado de Derecho. Con respecto a la responsabilidad del Estado por acto judicial, la Constitución del 99 establece en sus artículos 49.8 y 255 la responsabilidad objetiva y directa del Estado por el funcionamiento anormal de la administración de justicia, en los siguientes términos. El artículo 49 establece que el debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas. En consecuencia, el numeral 8 prevé que toda persona podrá solicitar del Estado el restablecimiento o la reparación de la situación jurídica lesionada por error judicial, retardo u omisión injustificado, quedando a salvo el derecho del particular de exigir la responsabilidad personal del magistrado o del juez y el derecho del Estado de actuar contra estos. El artículo 255, por su parte, prevé que los jueces o juezas son personalmente responsables en los términos que determine la ley, por error, retardo u omisiones injustificados, por la observancia sustancial de las normas procesales, por denegación, parcialidad y por delitos de cohecho y prevaricación en los que incurran durante el desempeño de sus funciones. Estas normas se ven reforzadas por la propia exposición de motivos de la Carta Magna, conforme a la cual el Estado responderá patrimonialmente por los daños causados por todo tipo de autoridades públicas, sean estas administrativas, legislativas y o judiciales. Así, la Constitución establece de manera clara y expresa la responsabilidad directa del Estado por el funcionamiento anormal del Poder Judicial, concepto que comprende el error judicial y la omisión o el retardo injustificado como causas que dan origen a la responsabilidad del Estado por los actos u omisiones de su poder judicial, que es, en definitiva, quien ejerce el monopolio de la función jurisdiccional con fuerza de cosa juzgada. En este sentido, la responsabilidad del Estado se puede verificar en cualquier tipo de proceso, sea este penal, laboral, civil, mercantil, contencioso administrativo y sobre cualquier tipo de decisión de autos o sentencias definitivas o interlocutorias. Y ello es así porque el Estado, en el ejercicio de las actividades jurisdiccionales que le son propias, puede ciertamente causarle daños directos a los particulares, generando su responsabilidad y la consecuente obligación de resarcir a esos particulares afectados en el ejercicio de las actividades judiciales. En consecuencia, la denominada responsabilidad judicial solo existe como tal en la medida en que emerge de actos judiciales típicos. Los daños que un órgano judicial realice en cumplimiento de funciones de tipo administrativo darán lugar también a la responsabilidad administrativa, pero no a la responsabilidad judicial. Por otra parte, la doctrina considera como supuestos de procedencia
de la responsabilidad del Estado por su actividad jurisdiccional los siguientes. En primer lugar, que exista una lesión que derive de la actividad judicial, bien por el ejercicio de la potestad jurisdiccional, juzgar y ejecutar, o por medio de una actividad judicial que no consista en el ejercicio de esa potestad. En segundo lugar, debe existir un daño efectivo, es decir, un daño actual y no meramente potencial o posible. En tercer lugar, ese daño debe ser susceptible de ser valorado económicamente. En cuarto lugar, el daño debe individualizarse con relación a una persona o un grupo de personas. Igualmente, debe existir una relación de causalidad, es decir, una relación directa entre el daño causado y la actuación judicial. Y por último, el daño debe derivar del funcionamiento anormal de la administración de justicia, bien por error judicial o retardo injustificado u omisión. Adicionalmente a los supuestos mencionados en la lámina anterior, la responsabilidad del Estado por sus actos judiciales también puede generarse, en primer lugar, por el error judicial. El error judicial constituye la principal causa generadora de la responsabilidad del Estado como juez, y es que, en ejercicio de esa facultad de juzgar, el juez no está nunca exento de incurrir en falsas apreciaciones de derecho o de hecho generadoras de responsabilidad. El error judicial es, en definitiva, una alteración de la realidad fáctica o jurídica que le ha sido planteada, hecha por el juez en la sentencia, bien por incurrir en una errónea apreciación de los hechos en su adecuación a los supuestos legales previstos en el ordenamiento jurídico, o bien en la aplicación de las propias normas legales. De allí que, dependiendo de las circunstancias en las que se verifique el error judicial, este puede ser, de hecho, cuando el error es en la apreciación de la realidad fáctica, o de derecho, cuando el error es en la aplicación de la ley. A todo evento, para que la reclamación de responsabilidad del Estado por error judicial sea procedente, es necesario que se verifiquen tres requisitos. El primero de ellos es la existencia efectiva de un error judicial, el cual, por cierto, deberá ser inexcusable. Esto quiere decir que debe estar revestido de una gravedad tal que comporte un mal funcionamiento del servicio de justicia dentro de los estándares establecidos en cada ordenamiento. En este sentido, se consideran errores esenciales aquellos que manifiesten una contradicción abierta, palmaria e inequívoca entre la realidad acreditada en el proceso y las conclusiones que el juzgador obtiene respecto a dicha realidad. No comprende, por lo tanto, el supuesto de un análisis de los hechos y de sus pruebas, ni las interpretaciones de la norma que de manera acertada o equivocadamente obedezcan a un proceso lógico. El segundo requisito es la existencia de un daño material o moral causado por dicho error, el cual sea, por supuesto, susceptible de valoración económica. Y el tercer requisito es la relación de causalidad que debe existir entre el error y el daño. Otro supuesto generador de responsabilidad patrimonial del Estado por acto judicial lo constituye la omisión y el retardo judicial injustificado, los cuales se verifican por lo general debido a las dilaciones ocurridas durante la tramitación del proceso, que, para generar responsabilidad del Estado, deberán estar sujetas a altos estándares de anormalidad en la prestación del servicio. No producirán la responsabilidad del Estado los retardos propios de la correcta observancia de los lapsos establecidos por la ley. Este retardo puede presentarse en cualquier fase del procedimiento y no debe relacionarse únicamente con las sentencias o decisiones del tribunal y su ejecución. Cabe encuadrar también en este supuesto los retrasos injustificados ocurridos en la sustanciación del proceso, tales como citaciones, notificaciones, comisiones, etc., o aquellos relacionados con la inejecución de la sentencia. De la redacción del artículo 49.8 constitucional se infiere que el particular siempre tendrá la posibilidad de exigir directamente al Estado la responsabilidad en materia judicial, incluso
cuando dichas faltas sean imputables personalmente al juez, tales como aquellas previstas en el artículo 255 constitucional, relativas a la parcialidad, la denegación, la prevaricación, inobservancia de normas procesales, ya que, en todo caso, esa falta personal que se desdobla en una falta de servicio comporta necesariamente un anormal funcionamiento del sistema de justicia, por el cual el Estado deberá responder sin perjuicio de ejercer las acciones de regreso correspondientes contra los jueces implicados. Como toda demanda ejercida contra la República, la acción de daños y perjuicios fundamentada en la responsabilidad del Estado por su actividad jurisdiccional deberá cumplir igualmente con el requisito previo del antejuicio administrativo conforme a lo previsto en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. El órgano ante el cual se iniciaría este procedimiento previo sería el propio Tribunal Supremo de Justicia. Y así quedó ratificado mediante decisión emanada de la Sala Plena en fecha 16 de marzo de 2005, donde se estableció textualmente que debe corresponder el conocimiento de las reclamaciones contra el Poder Judicial, es decir, la responsabilidad del Estado por error judicial o responsabilidad del Estado actuando como juez, al órgano directivo de esta rama del Poder Público, que no es otro que la Junta Directiva del Tribunal Supremo de Justicia, en tanto que no se le ha atribuido dicha competencia a su órgano administrativo subordinado, cual es la Dirección Ejecutiva de la Magistratura. Un tercer supuesto generador de responsabilidad para el Estado por acto judicial lo constituye la inejecución total y parcial de sentencias. Además del error judicial y del retardo judicial injustificado, la inejecución total o parcial de las sentencias también puede derivar en responsabilidad del Estado. Ello por cuanto la ejecución de la sentencia constituye un derecho que se puede subsumir dentro de la garantía constitucional de la tutela judicial efectiva. De allí que cuando haya inejecución de una sentencia por causas atribuibles a los órganos jurisdiccionales, los particulares estarán facultados para demandar la responsabilidad patrimonial del Estado por ese incumplimiento. La naturaleza de esa responsabilidad radica en el hecho de que la inejecución es una forma de funcionamiento anormal del Poder Judicial que supone la denegación de justicia. Y un último supuesto que puede generar responsabilidad patrimonial para el Estado cuando éste actúa con funciones judiciales, es decir, que actúa como juez, lo constituye la responsabilidad del Estado juez por actuaciones no jurisdiccionales. Esta categoría de responsabilidad también supone que el Estado puede ser declarado responsable por los daños causados por los órganos del Poder Judicial debido a actos que, si bien no son jurisdiccionales, sí son inherentes a su actividad, tales como, por supuesto, la desaparición de expedientes, dinero, objetos consignados en los tribunales, la reducción injustificada de los días y horas de despacho, etcétera, etcétera. Ciertamente, la responsabilidad por acto del Poder Judicial abarca no solo la actividad jurisdiccional del Estado propiamente dicha, derivada de las sentencias erróneas, sino que se extiende también a aquellas actividades vinculadas con la función de administrar justicia, como lo serían los supuestos relacionados con la actividad de policía judicial, el alguacilazgo, por ejemplo, y los problemas, por supuesto, relativos a la instrucción o pérdida de dinero, de títulos y demás objetos que hubieran sido consignados en los tribunales. Corresponde ahora analizar la responsabilidad del Estado por acto legislativo. En este sentido, la responsabilidad del Estado por la aplicación de las leyes es un tema cuyo reconocimiento por los distintos ordenamientos jurídicos ha sido muy difícil. Aun cuando en términos generales el Estado es normalmente renuente a responder por su actividad legislativa, existen supuestos en los cuales las propias leyes establecen un sistema de responsabilidad patrimonial a través de un régimen indemnizatorio respecto a los daños que hubiere causado su aplicación. Si bien una interpretación literal del artículo 140 constitucional no conduce por sí misma a concluir que en ella se incluya la responsabilidad del Estado legislador,
es decir, el Estado encargado de producir leyes, se debe recordar que esa norma ha de ser interpretada conjuntamente con la exposición de motivos, la cual señala textualmente la obligación directa del Estado de responder patrimonialmente por los daños que sufran los particulares en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea imputable al funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos y por cualquier otra actividad pública, administrativa, judicial, legislativa, aquí está el fundamento de esta responsabilidad del Estado por actos legislativos, ciudadanas o electorales de los entes públicos o incluso de personas privadas en ejercicios de tales funciones. De allí parte pues el fundamento constitucional de la responsabilidad del Estado en el ámbito legislativo. Aunado a ello, debe tenerse en cuenta que en Venezuela la decisión de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 9 de octubre de 2001 hizo referencia precisamente a la responsabilidad integral del Estado que como tal abarca todas las funciones que a éste le corresponden. De allí la posibilidad de que el Estado sea condenado igualmente en el caso de daños producidos como consecuencia de la aplicación de una ley. La doctrina señala que el fundamento de la responsabilidad del Estado legislador se basa en que el Estado tendrá siempre la misma obligación de reparación cuando cause un daño que le sea imputable, independientemente del órgano a través del cual se expresa. Y esto tiene su base en el argumento de que el Estado es uno solo y siempre es el mismo, cualquiera que sea el órgano esencial a través del cual exprese su actividad, su voluntad, su conducta o su comportamiento. De ahí que si el Estado causa un daño que le es imputable, el fundamento de la obligación de reparación siempre será el mismo, es decir, el conjunto de principios o algunos de estos integrantes del complejo de ellos inherentes al Estado de Derecho, cualquiera que sea el órgano estatal cuya actividad haya generado responsabilidad, sea este legislativo, ejecutivo, judicial, ciudadano, etc., siempre y cuando le sea imputada al Estado y no al respectivo órgano en particular. En este orden de ideas, la doctrina, tanto nacional como extranjera, considera como condiciones para la procedencia de la responsabilidad del Estado y posterior resarcimiento de daños por la función legislativa las siguientes. En primer lugar, la existencia de una lesión que derive de la actividad legislativa. En segundo lugar, la existencia de un daño cierto y efectivo, es decir, un daño actual y no meramente potencial o posible. También es necesario que el daño sea apreciable en dinero, que el perjuicio causado haya afectado a un grupo determinado de individuos, es decir, debe de alguna manera individualizarse, que exista una relación de causalidad, esto es una relación directa entre el daño causado y la actuación legislativa, y por último es preciso que la actividad prohibida o suprimida o la situación afectada no hayan sido contrarias a la salud, a la moral o al orden público y, en términos generales, que no haya sido antijurídica. A continuación analizaremos la responsabilidad de la administración en relación con las funciones del Estado. En este sentido, cabe destacar que la responsabilidad de la administración en Venezuela se ve fundamentada, tal y como ya se ha dicho desde el inicio de este tema, en el artículo 140 constitucional, el cual debe ser interpretado conjuntamente con la exposición de motivos de nuestra Carta Magna, conforme a la cual la administración deberá responder patrimonialmente cuando los daños causados por su acción u omisión le sean imputables a ésta. Esa amplitud en la cual está contemplada la responsabilidad patrimonial del Estado en la Constitución del 99 da pie para analizar los siguientes tipos de responsabilidades en los cuales puede incurrir la administración pública. En primer lugar, la administración pública, en ejerciendo funciones de Estado, puede incurrir en responsabilidad por funcionamiento normal o anormal del servicio. La responsabilidad patrimonial de la administración procede cuando se causen daños por el funcionamiento de los servicios públicos, sea que esta lesión es causada por el funcionamiento normal
o anormal de estos. En el caso del funcionamiento normal, tal responsabilidad parte, entre otros, del principio de igualdad de las cargas públicas de los particulares conforme al artículo 133 constitucional, conforme al cual toda persona debe coadyuvar a los gastos públicos generados por la prestación de servicio, por lo cual no puede individualizarse un daño derivado de la prestación del servicio en una sola persona, sin que ella reciba indemnización por tal daño. Por otra parte, la responsabilidad por falta o funcionamiento anormal del servicio encuentra su justificación en el derecho que tenemos todos los particulares de obtener un funcionamiento normal y adecuado de los servicios públicos, de manera tal que cuando la administración no cumpla con esa obligación y actúe ilícitamente, deberá indemnizar al particular. El funcionamiento anormal que hace responsable a la administración está representado por el incumplimiento de una obligación preexistente. Por lo tanto, si la administración comete una falta, es porque no se ha sujetado a las obligaciones que le imponen las leyes en la prestación de su actividad y por lo tanto debe indemnizar los daños causados. Ahora bien, debe tenerse en cuenta que la expresión funcionamiento normal o anormal del servicio público, entre comillas, se entiende en su sentido más amplio como toda manifestación de la actividad administrativa, sea esta prestacional, de policía, sancionatoria o arbitral, en todas sus expresiones, es decir, una actividad material por hechos u omisiones o formal por actos. La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia número 2132 del 3 de noviembre de 2004, señaló que la Constitución vigente, es decir, la del 99, establece un régimen de responsabilidad administrativa de carácter objetivo que comporta tanto la llamada responsabilidad por sacrificio particular o sin falta, como el régimen de responsabilidad administrativa derivada del funcionamiento anormal del servicio público, según el cual los usuarios de los servicios públicos deben ser indemnizados por los daños que puedan surgir del mal funcionamiento de estos. Es posible entender la responsabilidad por falta o funcionamiento anormal del servicio como una garantía constitucional enmarcada en el contexto del artículo 117 de nuestra Carta Magna, pues se garantiza a los particulares el correcto funcionamiento de los servicios públicos y el derecho a obtener el debido resarcimiento de los daños causados por el normal o anormal funcionamiento de los mismos. Aunado a lo anterior, el máximo tribunal de la jurisdicción contenciosa administrativa, mediante sentencia número 730 de fecha 30 de junio del 2004, señaló, de acuerdo a los principios generales del derecho administrativo que han sido reconocidos por los artículos 140 y 141 constitucionales e incorporados formalmente en nuestro ordenamiento jurídico positivo interno, específicamente en la Ley Orgánica de la Administración Pública, que el Estado responderá patrimonialmente por los daños y perjuicios causados sobre la esfera jurídico-subjetiva de los ciudadanos por sus funcionarios o bienes, si aquellos pueden ser imputados o bien asociados por el funcionamiento de la administración pública. Otro supuesto generador de responsabilidad para la administración respecto a sus funciones del Estado lo constituye el sacrificio particular. Al igual que la responsabilidad por funcionamiento anormal, el deber de indemnizar por sacrificio particular tiene su apoyo constitucional de manera expresa en la exposición de motivos de nuestra Carta Magna, que plantea la globalidad de la responsabilidad conjuntamente con el principio constitucional de igualdad de las cargas públicas. Se verifica entonces la responsabilidad por sacrificio particular cuando el Estado, en ejercicio de su actividad lícita, causa un daño que en virtud de su gravedad y especialidad comporta una ruptura del principio de igualdad ante las cargas públicas, desde que impone un sacrificio para el particular, el cual excede de aquel que el común de los administrados debe normalmente soportar. En tal virtud, la Sala Político-Administrativa en sentencia número 1210 de fecha 3 de octubre de 2002 determinó lo siguiente, abro comillas: la administración está obligada en principio al resarcimiento de toda circunstancia, sea por su actuación ilegítima o bien porque en el ejercicio legítimo de sus competencias genere daños a los administrados. En consecuencia, la actividad de la administración,
manifestada a través de cualquiera de sus instituciones mediante las cuales gestiona la prestación de servicios públicos, debe siempre resarcir a los particulares si por el resultado de su actuación se fractura el equilibrio social, alterando la necesaria igualdad que debe prevalecer entre los ciudadanos ante las cargas públicas, denominado por la doctrina responsabilidad sin falta o por sacrificio particular, o porque en virtud de la misma gestión pública el daño se produce como resultado de un funcionamiento anormal de la administración. Cierro comillas. Otro de los supuestos generadores de responsabilidad para el Estado administrador lo constituye el riesgo creado. La teoría del riesgo creado ha sido utilizada también por la doctrina y la jurisprudencia para justificar la responsabilidad del Estado frente a la ausencia de falta. Cuando la administración lleva a cabo una actividad de la cual se beneficia o se aprovecha y crea un riesgo de causar daño, deberá responder por ese daño causado cuando dicho riesgo se verifique o se concrete, independientemente de toda culpa sea objetiva o subjetiva. Se expresa así entonces que el daño causado por la actividad riesgosa comporta necesariamente una ruptura del principio de igualdad ante las cargas públicas al imponerle a los afectados una carga que no están obligados a soportar. En Venezuela, la jurisprudencia ha determinado la responsabilidad del Estado por riesgo creado, sobre todo en supuestos de daños causados por instalaciones eléctricas. Por ejemplo, en sentencia de la Sala Político-Administrativa de la antigua Corte Suprema de Justicia de fecha 5 de abril del año 94, señaló el tribunal o el máximo tribunal del país que la responsabilidad del Estado se hace aún más evidente cuando se trata de cosas que representan un peligro objetivo del cual ese guardián obtiene un beneficio. Si se trata de una cosa peligrosa, dentro de las cuales se incluye sin duda la electricidad y aún más la de alta tensión, de la cual el guardián saca un provecho, pues resulta obvio que debe asumir totalmente las consecuencias que deriven del riesgo que crea. De igual manera, compromete su responsabilidad el Estado administrador por daños morales causados a particulares. Tal y como se encuentra contemplada la responsabilidad en nuestro texto constitucional, específicamente en los artículos 140 y 259, adminiculados obviamente con la exposición de motivos de nuestra Carta Magna, el deber del Estado de indemnizar por daños causados a los particulares en su patrimonio incluye desde luego el patrimonio moral. Así, el daño moral consiste en la afección psíquica, moral, espiritual o emocional que experimenta una persona con ocasión de una lesión a su acervo moral o emotivo. Por su parte, la jurisprudencia venezolana ha definido el daño moral como aquel inferido a los derechos inherentes a la personalidad o a los valores que pertenecen más al campo afectivo que a la realidad material económica. Se ha admitido entonces que la administración en el ejercicio de las actividades que le competen puede lesionar el patrimonio moral de los administrados, bien sea a través de daños a la personalidad de los particulares o bien por medio de daños físicos que ocasionan daños morales a su vez, los cuales generarán la responsabilidad del Estado y el deber de indemnizar. En Venezuela, la indemnización del daño moral por la responsabilidad del Estado administrador ha sido ampliamente admitida por la jurisprudencia. Por ejemplo, en decisiones de la antigua Corte Suprema de Justicia de fechas 11 de febrero del 85, así también como decisiones de fecha 27 de enero del 93, también emanadas de la antigua Corte Suprema de Justicia, también en sala político-administrativa, pues se ha determinado reiteradamente que el daño moral puede ser ocasionado por la administración, por funcionamiento anormal o sacrificio particular, aun cuando será en el primer supuesto donde residirán las mayores probabilidades de lesiones al patrimonio moral de los administrados. Un caso especial, por ejemplo, es aquel en el cual la administración lesiona el patrimonio moral de los particulares desacreditando su honra y su reputación. Por ejemplo, la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, en sentencia del 21 de febrero del 96, declaró procedente una reclamación por daño moral interpuesta por un particular que consideró que el Poder Ejecutivo había afectado su patrimonio moral al cuestionar su probidad y su moralidad en el acto que indebidamente acordó su destitución. En esa decisión,
La Corte destacó que ese acto de remoción había traído consigo un notorio daño moral al apelante, ya que éste había sido destituido públicamente y sin previo procedimiento. De igual manera, en sentencia del 12 de diciembre del 96, la Sala Político-Administrativa de la Corte Suprema de Justicia también declaró con lugar una condena por daños morales ocasionados por la emisión y divulgación de un acto administrativo impugnado. En la vigencia de la Constitución del 99, el Tribunal Supremo de Justicia se ha pronunciado a sí mismo respecto a los daños morales derivados por lesiones físicas sufridas por los particulares y cuya responsabilidad era de la Administración. Por ejemplo, consideró procedente la reclamación por daño moral sufrido por un particular a consecuencia del estallido de un aparato explosivo que le causó daños físicos a esta persona, en sentencia de la Sala Político-Administrativa de fecha 9 de octubre de 2001. Este caso marcó además una segunda etapa en lo concerniente a las reclamaciones por daño moral, en la cual se admite la responsabilidad del Estado con fundamento en el régimen de derecho público previsto en la Constitución. La principal particularidad de esta responsabilidad es que el daño cierto sufrido no debe ser probado, sino estimado, dijo la Sala, estimación que no será vinculante para el juez. También la Sala Político-Administrativa, en sentencia del 10 de abril del 2002, determinó que el artículo 140 constitucional abarca también la indemnización por los daños morales causados a los particulares, declarando así con lugar unos daños morales reclamados por un particular que sufrió electrocución por contacto con un tendido eléctrico propiedad de la empresa pública CADAFE para aquel entonces. Este criterio sobre la procedencia de la responsabilidad por daño moral con base en la responsabilidad objetiva del Estado fue ratificado por la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia en una sentencia del 3 de noviembre de 2004. En ese caso se demandó a la República por indemnización de daños y perjuicios y daño moral como consecuencia de que en el año 92 un aviso de señalización ubicado en una autopista se desprendió y cayó sobre un vehículo que la transitaba causándole la muerte a su conductor. Los demandantes fundamentaron la responsabilidad del Estado en los artículos 3 y 206 de la entonces vigente Constitución del 61, alegando responsabilidad objetiva del guardián de la cosa prevista en el Código Civil. La Sala Político-Administrativa del accidental del actual Tribunal Supremo de Justicia señaló que del espíritu del constituyente se deriva inequívocamente la voluntad de consagrar un sistema integral de responsabilidad patrimonial del Estado que abarque todos los daños ocasionados por cualquier actividad derivada del ejercicio de cualquiera de las funciones ejercidas por los órganos del poder público. En consecuencia, es claro que Venezuela ha acogido jurisprudencialmente el sistema de responsabilidad objetiva de la Administración a través de la aplicación del artículo 140 de la Constitución, extendiendo el alcance de esa responsabilidad a la indemnización de los daños morales causados a los particulares por el funcionamiento normal o anormal de la Administración. Otro de los supuestos generadores de responsabilidad para el Estado son las acciones efectuadas por personas no estadales. En este sentido, la exposición de motivos de nuestra Carta Magna, al referirse al artículo 140, explica que el mismo abarca la obligación directa del Estado de responder patrimonialmente por los daños que sufran los particulares en cualquiera de sus bienes y derechos cuando la lesión sea imputable a los entes públicos o incluso a personas privadas en ejercicio de tales funciones. Y es que el régimen de responsabilidad patrimonial del Estado no se agota en la responsabilidad derivada de los entes que tienen personalidad jurídica del Estado, sino que también incluye aquellos actos de personas distintas al Estado, es decir, terceros particulares que ejercen funciones públicas o que actúan en funciones administrativas. Así, se pueden identificar entonces los siguientes supuestos que podrían generar responsabilidad al Estado, a saber, lo siguiente. En primer lugar, la responsabilidad extracontractual del concesionario por los daños causados por su actividad. En segundo lugar, la responsabilidad derivada de los actos de autoridad dictados por las personas jurídicas diferentes al Estado. Y en tercer lugar, y de manera general, la responsabilidad derivada de la actuación de cualquier persona jurídica que no forme parte de la estructura general del Estado y que cause daños en ejercicio de funciones públicas.
Ya como último supuesto generador de responsabilidad para el Estado, están las acciones efectuadas o las acciones que ha debido efectuar, pero por su inactividad no lo ha hecho. En este caso, la universalidad o globalidad de la responsabilidad del Estado implica que el Estado debe responder por los daños que le sean imputables, los cuales podrán ser causados tanto por su actividad como por su inactividad. En efecto, así como el Estado administrador es responsable por su actividad lícita o ilícita, su inactividad es también fuente de responsabilidad en tanto pueda causarle o generarle daños a los particulares. La inactividad administrativa ha sido tradicionalmente definida por la doctrina como la ausencia de actividad. No es otra cosa que la omisión administrativa de la actividad legalmente debida. De modo que la inactividad administrativa en el sentido lato implica el incumplimiento de la administración de todas sus obligaciones jurídicamente debidas y no solo la ausencia de aquellas obligaciones exigidas por la ley. Ahora bien, la inactividad administrativa puede estudiarse desde dos ópticas diferentes. En primer lugar, la inactividad formal, la cual hace referencia a la omisión de la administración de los deberes puramente formales que debe llevar a cabo. La doctrina venezolana ha equiparado el término de inactividad formal al del silencio administrativo, pero este no es sino una de las manifestaciones que puede asumir la inactividad formal, por cuanto ésta engloba a todos los demás deberes formales de la administración. Así, se configurará la inactividad formal de la administración siempre que ésta incumpla alguno de los deberes que le corresponde realizar. Por otra parte, está la inactividad material, la cual implica la omisión o la falta material o física de toda actuación de dar o hacer por parte de la administración. En ella se adminicula evidentemente la omisión de la función administrativa en el ejercicio de sus competencias. En nuestro país, la inactividad material se ha equiparado con la abstención o carencia de la administración. La jurisprudencia ha interpretado que la abstención de la administración no es otra cosa que la negativa a cumplir un determinado acto del cual el supuesto hecho se encuentra previsto en una ley específica, pero ante cuya ocurrencia real y concreta la autoridad administrativa se abstuvo de extraer la consecuencia jurídica que el imperativo legal le impone. Así quedó previsto ya desde hace algún tiempo jurisprudencialmente en sentencia de la Sala Político-Administrativa de la antigua Corte Suprema de Justicia de fecha 28 de febrero del año 85. Ahora bien, seguidamente analizaremos el punto denominado responsabilidad del Estado por acto, contratos y hechos. En este sentido, el principio de responsabilidad patrimonial del Estado es parte esencial del Estado de Derecho, pues, conjuntamente con los principios de legalidad y de separación de los poderes, conforma la idea del sometimiento del Estado al imperio de la ley. La responsabilidad patrimonial del Estado supone la obligación de reparar un daño o un interés protegido causado por una actuación siempre que dicho hecho dañoso sea atribuible a una persona y exista un nexo causal entre la actuación y el daño. En el ámbito del derecho civil, la responsabilidad puede ser contractual, que es aquella que se produce cuando la obligación de reparar el perjuicio causado deriva del incumplimiento de obligaciones establecidas en un acuerdo celebrado en el marco de una relación jurídica denominado contrato, o extracontractual, que deviene de la obligación de reparar y resarcir el daño causado a otro derivado de actuaciones lícitas o ilícitas que causen daño en la esfera jurídica de los particulares. Ella se fundamenta en la infracción al principio general de no causar daños a otros. En nuestro caso, la responsabilidad que se genera cuando el Estado causa daños que le son imputables por su actuación es similar a la responsabilidad extracontractual del derecho civil. Sin embargo, si bien los principios civilistas informaron inicialmente la noción de responsabilidad patrimonial, dicho tipo de responsabilidad del Estado ha evolucionado
hasta tener un carácter autónomo y desligado de la noción de responsabilidad civil, el cual se basa en la objetividad, es decir, la imputabilidad del daño en la administración. En la actualidad, la mayoría de los ordenamientos jurídicos admiten una tesis autónoma respecto de la del derecho civil para determinar la responsabilidad del Estado por los daños que ocasiona la actividad de sus agentes en los administrados. En Venezuela, con apoyo expreso de la Constitución del 99, la doctrina ha propugnado una tesis integral de la responsabilidad patrimonial, es decir, que derivará de todas las actuaciones de los órganos estatales y, lo que es más importante, objetiva, esto es, independiente de toda noción de intencionalidad, es decir, culpa o dolo. El problema que se plantea aquí, sin embargo, es que el Estado actúa tanto en el ámbito del derecho público, investido de sus prerrogativas, como en el ámbito del derecho privado, sin hacer uso de sus prerrogativas, pero también a través de los hechos, actos y contratos. De allí que los administrativistas entienden que la exclusión del derecho civil del tema de la responsabilidad del Estado no debe ser absoluta, pues queda para éste la parcela de aquellas situaciones reguladas por el derecho civil, es decir, cuando la administración actúa en el campo del derecho privado. Por otra parte, la carencia de una regulación específica para la determinación de la responsabilidad del Estado en el ámbito del derecho público ha contribuido a que no exista un claro deslinde entre las áreas que a cada una de estas ramas del derecho civil y administrativo corresponde normar. Ciertamente, la ausencia de un marco regulatorio que contemple los principios de la responsabilidad patrimonial del Estado como sujeto de derecho público ha llevado a la jurisprudencia a aplicar de manera directa y no por vía analógica las disposiciones del derecho civil para establecerla. Sin embargo, el principio general es que la responsabilidad del Estado por los daños causados por las personas que emplee en el servicio público se rige por el derecho público y no por los principios establecidos en el Código Civil para las relaciones entre particulares, pues tal responsabilidad debe tener reglas especiales que atiendan a la noción de interés público que el Estado está llamado a satisfacer. En este sentido, el Tribunal Supremo de Justicia, en sala político-administrativa, ha establecido la importancia de acoger un régimen de derecho público para regular la responsabilidad del Estado, y así lo ha hecho mediante sentencia de fecha 9 de octubre de 2001. Ya para concluir, analizaremos el punto denominado separación de la responsabilidad directa de la administración y la responsabilidad personal del funcionario. En un sentido lato, la responsabilidad de los funcionarios públicos es la consecuencia proveniente de las acciones u omisiones en las que ellos incurren con ocasión del ejercicio de sus funciones e implica además la infracción de una norma legal sin que sea excusable tal conducta. El fundamento de dicha responsabilidad se encuentra consagrado en el artículo 139 constitucional, el cual prevé que el ejercicio del poder público acarrea responsabilidad individual por abuso o desviación de poder o por violación de la Constitución o de la ley. Conforme a dicho principio, las distintas modalidades de responsabilidad personal que afectan a los funcionarios públicos, sean estas civil, penal, administrativa, disciplinaria, etc., son independientes entre sí, debido a la autonomía de las acciones que pueden intentarse para hacerlas efectivas, como consecuencia de una misma acción u omisión cuya autoría le sea imputable. En efecto, la responsabilidad de la administración es el daño que deriva para la misma de su conducta contraria a una norma expresa o bien a un acuerdo contraído. La noción de responsabilidad de la administración es análoga a la de responsabilidad en general, calificada por el hecho de que el responsable es el órgano administrativo. La responsabilidad de la administración solo puede ser una responsabilidad patrimonial, esto es, una responsabilidad civil, por cuanto la responsabilidad no patrimonial sería la responsabilidad penal de la cual son ajenos los entes que no poseen subjetividad. Por el contrario,
La responsabilidad administrativa verdadera y propia es sólo responsabilidad del sujeto frente a la administración, al cual se le sanciona por haber violado una norma que tutela los bienes de la administración o la ética de la administración. En definitiva, la administración es responsable por todos los daños que causen sus autoridades legítimas en ejercicio de su función y sean ocasionados intencionalmente o por dolo o culposamente por negligencia o imprudencia, lo cual no excluye, por supuesto, la responsabilidad personal del funcionario. Esto es lo que constituye el cúmulo de responsabilidades. La responsabilidad de la administración se encuentra comprometida entonces cuando, por intención, negligencia o imprudencia, la actividad administrativa ha causado un daño al particular. La actividad administrativa es, en consecuencia, aquella actividad realizada por una autoridad pública que se manifiesta por medio de actos administrativos, es decir, hechos jurídicos administrativos y relaciones jurídicas administrativas. Por lo tanto, hay responsabilidad de la administración extracontractual cuando por intención, negligencia o imprudencia los actos y hechos jurídico-administrativos han causado un daño al particular. De esta manera, estimados alumnos, hemos concluido el tema número 13 del programa. Solo resta invitarlos a suscribirse a este canal, esperando que el contenido del mismo sea del interés de todos.